Filósofos, buscadores de la verdad, bienvenidos a un nuevo video. Estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes y más contento aún de que ustedes estén aquí conmigo. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante. Vamos a hablar sobre algo que toca a todas las religiones: la libertad, el perdón y el libre albedrío. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que esas ideas se relacionan entre sí? Libertad y libre albedrío, claro que sí, son la misma cosa. No se puede ser libre sin libre albedrío. No se puede tener libertad sin capacidad de elección libre. ¿Pero qué significa el libre albedrío real? Pues tomemos como principio física. Empezaremos con el concepto de física newtoniana de nuestro buen amigo Isaac Newton. El concepto de física newtoniana nos dice que si uno conoce el principio de las leyes de la mecánica, las leyes de la física, si determinamos el estado de un momento en el tiempo, podremos de ahí desglosar el estado de todo el universo si tenemos la capacidad matemática y computacional para hacer las ecuaciones pertinentes. Imagínate, si todo el universo se basa en leyes totalmente determinadas, significa que yo, sabiendo dónde están todas las moléculas y todos los átomos, toda la energía de mi cuerpo, puedo a través de cálculos matemáticos saber dónde estuvo anteriormente y puedo predecir dónde estará en el futuro. Pero sorpresa, sorpresa, así no funciona la realidad. Desde que se descubrió la física cuántica, la mecánica cuántica, sabemos que realmente tenemos un núcleo de un átomo y una serie de posibilidades de estados de un electrón, lo que nos dice que no está determinado, que realmente desde un estado particular del tiempo y el espacio, como por ejemplo yo en este lugar, puede ver diferentes escenarios posibles, que al final del día solo están determinados por mera probabilidad estadística. ¿Qué interfiere en eso y en otro? Pues ahí podríamos decir que factores como la conciencia, como el poder de decisión humano, ¿no? Sería lo único que podría intervenir sobre ese tipo de procesos pequeños a gran escala. Porque si al final del día lo único que determina que tengamos libre albedrío a nivel físico, científico, es la física cuántica en sí mismo, significa que eso en un aspecto macro, es decir, en lo grande, ¿en qué se traduce? Se traduce en nuestra capacidad de conciencia. ¿No lo creen? Es algo bastante interesante. ¿Y qué tiene que ver el perdón con todo esto? Bueno, ya sentamos las bases de por qué existe el libre albedrío, ¿no? ¿Por qué si podemos tomar decisiones propias? No simplemente somos una consecuencia de lo que pasó anteriormente. Esta es una de las premisas más importantes de volverse un ser humano con alma, porque el alma implica conciencia, implica entendimiento, inteligencia. Y la inteligencia es la capacidad de discernir entre una cosa y otra. ¿Ok? Entonces, a través de nuestra capacidad de entendimiento, nosotros de alguna manera discernimos entre un estado de posibilidades u otro. ¿Qué quiere decir esto? Que sin darnos cuenta, el humano tiene la capacidad de analizar los estados de la materia, de las partículas, en un aspecto macro, grande, sin necesidad de irse a lo pequeño, y podemos determinar los estados de partículas más probables. Muy interesante, ¿no? Como cuando tu intuición te dice que algo va a pasar, que es lo más probable que suceda, que algo es muy poco probable que suceda, todos lo sabemos, ¿no? Si yo salgo muy tarde al trabajo, sé que es muy poco probable que llegue a tiempo. Digo, podría ir muy rápido, podría esperar que no hubiera ningún coche estorbándome en el camino, pero eso es muy poco probable. Necesito que pasen muchas cosas para que yo pueda llegar a ese escenario. En cambio, si salgo tarde, lo más probable es que llegue tarde, porque mi entorno indica que eso va a suceder.
Pero bueno, ya tenemos el preámbulo listo. Ahora vamos a qué tiene que ver el perdón con esto, ¿no? El perdón y también conceptos como la más modernos, ¿no? Como la sanación, esto en estas ondas de espiritualidad contemporánea que habla sobre que todos tenemos que sanar que el niño interior, que tu ser, etcétera. ¿De qué realmente están hablando todas estas personas? Pues bueno, están hablando sobre cómo podemos dejar de ser seres humanos afectados por un sistema de física newtoniano y cómo podemos empezar a ser seres libres que viven en un esquema cuántico. Sí, suena radical, yo lo sé, pero es totalmente cierto. Empecemos, manos a la obra. Cuando uno, digamos que no perdona o no sana una cosa, tu pasado determina tu futuro. Expliquemos un poco más. Así funciona. Imagínate que algo pasa en tu vida que no lo logras superar, ¿no? Que hace que tú actúes de determinada manera, como, no sé, tus papás fueron malos contigo, entonces tú te comportas de determinada manera, sigues ciertos patrones determinados, etcétera. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que las acciones de tu pasado te condenaron a tu aspecto futuro más probable. Y como tú no estás ejerciendo una capacidad de libre albedrío, quiere decir que estás operando bajo leyes newtonianas de la física, que es decir, que lo que ya fue determina lo que será, y lo que es está totalmente hecho por lo que ha sido anteriormente. Como cuando uno no perdona a alguien, ¿no? Tú, si alguien te golpea, ¡pam!, lo más probable es que tú quieras golpearlo de regreso. Esa es una reacción completamente predecible, por lo que opera bajo el esquema de física newtoniana, ¿no? Sobre cada acción hay una reacción, ¿no? Pero ¿qué pasa si uno empieza a darse cuenta de esos procesos y se da cuenta que realmente quien está tomando las decisiones no eres tu yo de la hora? Es simplemente tu yo influenciado por toda su historia del pasado. Podrías elegir o no regresar esa cachetada. Podrías elegir o no seguir con la misma conducta que nació de ese momento de trauma, ¿no? O de conflicto. Al final del día, como dice muchas personas, el perdón te hará libre. ¿Y a qué se refieren con perdonar? Es darse cuenta de que el daño que el entorno pudo haber causado sobre ti solo existe mientras tú lo creas. Mientras creas que eso determina tus decisiones futuras. Porque en el momento en el que el pasado deje de determinar tus decisiones futuras, en ese momento serás libre. ¿Cómo podemos llegar a esta conclusión? Tenemos que reconstruir nuestra interpretación del pasado. Para reconstruir nuestra interpretación del pasado, tenemos que entender los hechos previos, es decir, ya determinados porque el pasado está totalmente determinado. El futuro puede vivir en un campo de probabilidades cuánticas, pero el pasado es. ¿Están de acuerdo conmigo, no? Entonces, lo único que podemos cambiar sobre el pasado es nuestra percepción sobre él, el aprendizaje que obtenemos de él. Y para poder realmente llegar a un perdón, a una sanación, primero tenemos que definir por qué nos está afectando ese problema anterior. Y la razón, el verdadero origen de nuestro sufrimiento aquí está en que los hechos del pasado nos están impidiendo hacer lo que nos pide nuestro corazón, nuestra alma. Entonces, cuando lo que te pasó antes en tu vida te está causando un problema con lo que quieres causar en un futuro, pues hay un choque, ¿no? Hay un dolor emocional porque tú crees que lo que ya fue no te permite llegar a lo que serás. Y eso es lo que hay que cambiar. ¿Cómo lo cambias? Tienes que reestructurar la historia de tu pasado, cómo la entiendes, para que sea compaginable, para que se entrelace con la historia
que te cuentas a ti mismo sobre el futuro que quieres tener. Entonces, cuando tu pasado concuerda con el futuro que quieres tener, ahí es donde está la sanación, el perdón, el verdadero, porque te da libertad. ¿Libertad de qué? De seguir tus deseos, de seguir tus sueños más profundos y que los entornos de afuera no determinen tu percepción sobre tu propia capacidad de alcanzar tus objetivos. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? ¿Ya se dieron cuenta que solo es una capacidad de perspectiva lo que nos otorga o no la libertad? Díganme, ¿quieren vivir en un esquema newtoniano o quieren vivir en un esquema cuántico? Yo en lo personal prefiero muchísimo más vivir en un esquema cuántico. Y más cuando ese es el mecanismo intrínseco de la realidad. Entonces, si vives en un esquema newtoniano, es decir, sin libre albedrío, donde tu futuro está determinado por los hechos de tu pasado, eso solo es real en tu cabeza, es una ilusión, porque en el mundo real la incertidumbre está en cada esquina.